Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva clase de nuestro manual de cultura. Hoy vamos a ver el valor de la comunicación. Tuvimos un break largo de las clases porque primero me demoré muchísimo investigando y estudiando el material para construir esta clase porque a pesar de que suena muy simple y de sentido común, la comunicación es uno de los retos más grandes que tenemos los seres humanos para cualquier tipo de organización, bien sea la familia, los amigos, las empresas, las organizaciones, países, el mundo en general donde hay grupos de personas persiguiendo algo en común, la comunicación es un reto gigante. Y aparte me dio COVID y perdí la claridad, entonces no había podido como estructurar una clase bien hecha como ustedes se merecen. Entonces ahora vamos a arrancar con esta. De todos los valores de nuestro manual, todos los valores son supremamente importantes. Nos ayudan a tener ventajas competitivas, a lograr nuestros objetivos, a tener una empresa mucho más bacana para trabajar, volvernos los número uno y ser los ganadores a largo plazo en la empresa y en nuestra vida personal. Pero existe un valor que si no se practica, si no crecemos en este valor, si no lo desarrollamos, si no creamos herramientas para que seamos cada vez mejores, no solo perdemos competitividad, sino que puede poner en peligro la empresa, la organización, lo que tenemos acá, a Merucú. Y este valor es la comunicación. Si no somos claros en el mensaje, si no llevamos el mensaje directamente a la persona que lo debe recibir, si no llevamos el mensaje a tiempo, podemos empezar a crear fracturas dentro de la operación y cuando una construcción se llena de fracturas, pues se cae. Desde los tiempos bíblicos se asociaba la comunicación con el éxito de los proyectos o el fracaso de los proyectos. En Génesis hay una historia que es la historia de la Torre de Babel, en donde las personas querían construir una torre para llegar al cielo y a Dios, y a él no le gustó, a Dios no le gustó, y los puso a que todas las personas trabajando ahí hablaran un idioma diferente y no se pudieran comunicar. Y les ordenó expandirse por toda la tierra. Entonces era conocimiento de Dios, según esta historia, que nada se puede lograr sin una buena comunicación, mucho menos construir una torre hasta el cielo, ¿cierto? Este valor es supremamente amplio y por eso lo vamos a dividir en dos clases para darle la importancia que se merece. Como la comunicación es esencial para la supervivencia del negocio, me tomé mi tiempo de desarrollar una clase que comprenda todos los factores, o al menos los factores más relevantes que aplican a las situaciones corporativas como la nuestra, a las empresas. La primera parte de este valor es la calidad del mensaje, la claridad del mensaje, está mal escrito ahí, la claridad del mensaje y la transparencia. Y la segunda parte es el feedback, el candor y las conversaciones difíciles. Entonces la primera parte, que es la clase que estamos haciendo hoy, tiene dos partes, la claridad del mensaje y la transparencia. Entonces, empecemos con la claridad del mensaje. Mi papá siempre es echando chistes de errores de comunicación. Increíblemente en la vida diaria estos chistes suceden y pueden ser un malentendido catastrófico. Seguramente en Venezuela también están esos chistes que son, no es lo mismo detesto los libros que los libros de texto. O no es lo mismo me río en el baño que me baño en el río. Ese tipo de cosas. Hay unos más groseros que no voy a poner ahí. Pero cosas muy parecidas por falta de claridad crean un contexto totalmente diferente. Esos chistes ratifican algo que debemos tener claro en este valor y es que el error de la comunicación no está en quien recibe el mensaje, sino en quien lo entrega. Pero es responsabilidad del que recibe preguntar si no entiende, si no lo tiene claro. Esta es una de las frases que vamos a estar recalcando todo el tiempo, no solo en esta clase, sino de ahora en adelante como herramienta de comunicación en Merucú. La gente más brillante del mundo son unos preguntones empedernidos. Abraham Lincoln, Edison, Roosevelt, Steve Jobs y muchos más que han logrado cosas increíbles para la humanidad. Son famosos por ser preguntones empedernidos, preguntan hasta lo más obvio todo el tiempo. Y como siempre nos dice Jensi, pregunte, hombre, pregunte. Antes de cometer un error, pregunte. Esto es una observación muy inteligente y tiene que ser parte de nuestra cultura. Preguntar está bien. Preguntar no es un signo de ignorancia, es un signo de inteligencia. Tiene que empezar a ser parte de nuestra cultura y cada vez que crecemos
Tenemos que explicarle eso a las personas, en donde es una cultura en donde preguntar está bien. Lo que mencioné anteriormente debe ser parte de nuestro subconsciente. Debemos conocer perfectamente y transmitir estos principios de comunicación en Merucú, que se resumen en las siguientes frases que mencioné y que voy a mencionar más adelante durante la clase. El error de la comunicación no está en quien recibe el mensaje, sino en quien lo entrega, pero es responsabilidad del que lo recibe preguntar si no entiende. Preguntar está bien. Preguntar no es un signo de ignorancia, sino de inteligencia. Vamos a hacer estas frases gran parte de cómo operamos en Merucú. Vamos a hacer de la comunicación un valor esencial de nuestro proceso de éxito. Anteriormente era solamente un valor, pero ahora vamos a empezar a crear herramientas como estas para que sepamos qué significa la comunicación y cómo la podemos mejorar. Podemos comenzar, por ejemplo, también con otra herramienta que es qué define un mensaje claro dentro de Merucú, ¿cierto? Una herramienta que nos puede servir para entender cómo nos tenemos que comunicar. Un mensaje claro para mí en Merucú es usar un lenguaje sencillo y directo, ser cordial, amable, comunicarse con un tono cálido y así, si no entiende, pues pregunte, ¿cierto? Eh, si el mensaje claro es hablar de manera sencilla y directo, hablemos de eso. Hablar de manera sencilla, primero, es más rápido. Y segundo, el mensaje llega mucho más claro. Tratar de hablar de manera profesional a veces lo hace ver a uno como evidenciando que mis capacidades no son suficientes y tengo que impresionar con lenguajes técnicos. Recuerdo una vez que nos hicieron una cotización, una empresa de PR o de mercadeo, no me acuerdo, nos lo mandaron a Mauro hacia mí y era una cosa así, más o menos. No es el mismo mensaje, pero algo así. Producir arquitecturas generacionales enfocadas en los resultados de marketing, integrado a procesos de mindfulness en el workflow de soluciones universales del desarrollo del equipo interdireccional, teniendo en cuenta los ETF para la polarización del Neurolink interdireccional. Esas vainas no las entiende nadie. Así era, no estoy exagerando, era una cosa así. Pues obviamente no pude contratar a esa gente porque lo que estaban haciendo era tratar de impresionar a un bobo y yo no entendí, pues no pude hacerlo. Y así pasa en todas las situaciones. En el mundo de los negocios empiezan a crear estos lenguajes complejos para impresionar y mostrar niveles de preparación, pero realmente no es necesario. Uno demuestra su profesionalismo y éxito por medio de hechos y no un lenguaje complicado y pretencioso. Eso impresiona a bobos. En Merucú, cuando nos comunicamos, debemos buscar hacerlo de manera cristalina. No dejamos espacio para malentendidos. Somos personas sencillas. Así que no necesitamos un lenguaje complicado para lograr comunicarnos. Eso es bien importante. Que tengamos un lenguaje sencillo en la comunicación y es parte de la definición de qué es un mensaje claro. La claridad no es solo obviamente hablar de manera sencilla, sino también es decir a lo que me refiero, ser directo. No podemos mandar mensajes entre líneas, sino saber exactamente qué es lo que queremos decir. Les doy un ejemplo. Si uno necesita que un compañero venga al día siguiente temprano a una reunión, uno puede manejarlo de dos maneras. Yo puedo decirle, ¿será que puedes de pronto, si tienes chance, poder venir mañana para terminar este trabajo? Sería bueno entregarlo mañana mismo si es posible. Eso es un mensaje confuso. El mensaje directo sería, por favor, vente mañana súper temprano que tenemos que entregar este trabajo mañana mismo. Todo eso, pues con eso cumplimos la meta del mes y todo el equipo te lo agradecería. Eso es un mensaje directo, claro, cálido, sencillo. Eso es un ejemplo, obviamente hay miles de ejemplos, pero este mensaje cumple con la definición de claridad, de ser cordial, de ser amable, de ser claro, con un mensaje, con un lenguaje sencillo y ser directo. La claridad es también expresar el mensaje sin rodeos. Hace unos años, les voy a echar un cuento, hace unos años seguramente todos vieron la noticia, hubo un accidente horrible aquí en Medellín donde un equipo de Brasil que se llamaba Chapecoense venía en un avión charter solo para el equipo y periodistas para un juego de Copa Libertadores.
El avión se estrelló faltando 5 minutos para llegar, menos, faltando 2, 3 minutos para llegar al aeropuerto y aterrizar. Una tragedia horrible. Sobrevivieron solo como 2 personas y destruyó el equipo, una vaina horrible. Cuando publicaron la caja negra, a mí me causó mucha curiosidad porque se evidenció que el problema que tenía el avión era que venía sin gasolina. El equipo calculó mal, pues el piloto calculó mal y obviamente hicieron un montón de cosas para ahorrar dinero que no debieron hacer, pero lo más triste del tema es que si se hubieran comunicado claro, hubieran podido llegar y nada de esto hubiera ocurrido. En la caja negra se oye como el copiloto se comunica 15 minutos antes del accidente con la torre de control pidiendo pista. No se oye sentido de urgencia, no dicen que están en un problema de combustible en ningún momento, no se oye desespero. Entonces eso confunde al operador y ella le da prioridad a otros vuelos que hubieran podido sobrevolar. 10 minutos antes del accidente, el mismo mensaje. Cuando la situación ya está desesperante para el piloto, es que anuncian que tienen problemas de combustible, pero no hay ningún momento un sentido de urgencia. Una vaina como, si no nos dan pista ya nos matamos. Tiene que ser ya. Cuando el avión se estrelló, estaban intercambiando coordenadas de posición con la señora de la falta de control, de la torre de control. Entonces, a mí me parece que fue falta de claridad, falta de ser directo lo que causó una tragedia monumental. La comunicación es un problema gigante. Mi papá siempre dice que le decía a mi mamá que la gente no adivina. Cuando ella peleaba con la señora que nos ayudaba en la casa, vea, puso las almohadas al revés. Entonces mi papá le decía, ¿usted le explicó? ¿Sabe cómo quiere las almohadas? No, no le explicaba. Entonces, ¿cómo espera que ella adivine lo que usted quiere? Gran parte de los errores del equipo o de las personas dentro de las organizaciones es porque no se les comunicó con claridad lo que se espera de ellos. De pronto el mensaje no fue claro y directo, como los de Chapo, como el avión con la torre de control. Ahora, obviamente también existe gente que no entiende, así se le diga con mayor claridad, esa gente sí no puede estar en este equipo. No hay nada que hacer. Pero en la mayoría de los casos los, son problemas de comunicación y no de desempeño. Entonces, eso es clave tenerlo dentro de nuestros valores. Si el equipo sabe exactamente lo que se espera de ellos, igual que nuestros compañeros, eso es ser directo, eso es ser claro. Mark Buckingham, que habíamos hablado de él, que él caracteriza a los equipos de alto desempeño entre las organizaciones, dice que una de las características en particular que tienen es que el equipo tiene claro qué se espera de ellos. El equipo entiende exactamente qué significa calidad dentro de la organización y cuáles son los objetivos generales y los objetivos individuales. Entonces hay transparencia, que obviamente lo vamos a hablar más adelante, pero hay un mensaje directo y claro sobre lo que se espera de cada una de las personas. Entonces, eso es parte de un mensaje claro. Otro elemento clave para ser claro, para que haya un mensaje claro y directo, es la congruencia. En algún momento en Puerto Ordaz yo me acuerdo que fuimos a una charla de un señor que le dio mucho enfoque a la congruencia, que es como la relación coherente entre las ideas y las acciones, las cosas que uno hace. Eso pasa mucho cuando uno no habla claro y es un elemento clave para una comunicación exitosa, la congruencia. Obviamente no significa que no se puede cambiar de opinión, la congruencia significa que uno lo que tiene que hacer es, como se dice en inglés, walk the talk, diga lo que quiere decir. ¿Eso qué significa? Les voy a dar un par de ejemplos para entenderlo un poco mejor. Esto es un libro que yo leí hace mucho tiempo y nosotros lo analizamos en la empresa cuando estábamos empezando, que se llama Ten Commandments of Business Failure. Algún día ojalá les voy a hacer una charlilla de esto porque es muy chévere. Y hay un capítulo, esto significa los 10 mandamientos para que un negocio fracase. Y uno de los capítulos se llama mande mensajes mezclados, o sea, no se comunique bien. El capítulo dice que el problema con la comunicación, ay, perdón, el problema con la comunicación es la ilusión que la logramos. Es normalmente el problema del comunicador y no del que recibe cuando hay malentendidos. Esto dice y reitera lo que hablamos anteriormente. Por ejemplo, si alguien del equipo no va bien y se le da un bono, es un mensaje errado, no es congruente. O viceversa, si el equipo va súper y se les quita el bono,
Eso no es congruente, confunde, no es un mensaje claro. Los dos ejemplos son un problema claro de comunicación. No se está actuando de acuerdo a los objetivos del negocio, que es que la gente esté bien, ta, ta, ta. La claridad de lo que queremos comunicar es clave para lograr que se ejecute el mensaje como es. Si yo digo que tengo un producto de calidad y no doy garantía, eso no es congruente. No estoy actuando de acuerdo a lo que estoy diciendo. Significa que no creo en mi producto. Si digo que nos enfocamos en servicio pero nunca contestamos el teléfono, eso no es congruente. Si me vendo y, si me vendo y comunico que soy puntual, de que yo soy una persona muy puntual, como una aerolínea, y nunca llego a tiempo, eso no es congruente, ¿cierto? Hablar que tenemos que ahorrar agua, por ejemplo, y el agua es gratis en Venezuela, eso no es congruente. Las acciones no van de acuerdo a lo que estamos diciendo. Los políticos son los menos congruentes que existen porque prometen un montón de cosas que nunca pueden cumplir. No pueden ser congruentes. En Colombia, por ejemplo, hay una campaña ahorita de un candidato de izquierda que dice, yo voy a acabar el petróleo porque contamina mucho y voy a desarrollar energías alternativas. Sin embargo, cuando el tipo era alcalde de Bogotá, expropió el manejo de las basuras, trajo un montón de carros viejos diésel de Rusia que contaminaban más que una locomotora vieja. No es congruente. Una historia de ese libro que les digo, por ejemplo, es que él era gerente de Coca-Cola de muchos años, se llama Donald Kioff, y cuando él entró ahí, la empresa iba para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, estaban perdiendo platas, y a la semana de que él entró a la empresa como gerente, hubo un retiro en Hawái para todo el equipo de ventas. Entonces él dice, ¿cómo es posible que estemos perdiendo dinero y el mensaje que estemos enviando es premiando al equipo? Eso no es congruente. Entonces lo que hizo el tipo es que cogió el lugar más feo y más frío de Estados Unidos y hizo el próxima reunión de ventas ahí. Eso era congruente con lo que estaba pasando, el mensaje llegó al equipo, se hicieron los cambios y el negocio arrancó para arriba, ¿cierto? Por ejemplo, en Merucú tener a alguien que arrastra los pies mientras el resto del equipo está entregando 110%, si nuestro mensaje es que somos un equipo de alto desempeño, son mensajes sin congruencia. Abandonar el equipo en un momento de dificultad cuando tenemos un mensaje de cuidar el talento es un mensaje sin congruencia. Estos días me reuní con un amigo de mi papá que es el gerente de una empresa de empaques acá y el man es un duro de aquí a la luna. A mí, yo lo admiro muchísimo y cada vez que lo veo es hacerle preguntas porque aprendo mucho de él. Y el tipo se acaba de retirar y estaba muy preocupado porque los nuevos gerentes lo primero que hicieron cuando llegaron fue cortar las bonificaciones del equipo que porque la guerra de Rusia. Y el tipo decía, estamos vendiendo más que nunca, nos está yendo mejor que nunca. Y esta gente va y corta las bonificaciones que porque son mucho. Eso no es congruente con lo que quieren lograr a largo plazo. Entonces, eso es bien interesante. Vamos a ver varios ejemplos en la próxima clase. En esta vimos varios ejemplos y vamos a ver muchos más ejemplos en esta clase de cómo la comunicación pone en riesgo las empresas, los gobiernos, las personas. Es un valor que Jensi todo el tiempo está recalcando para que seamos mejores todos los días porque es el único valor que si no lo desarrollamos puede poner en riesgo nuestro futuro. Pero es un valor supremamente difícil de desarrollar. Es algo que realmente no es fácil. Entonces toca trabajarle y trabajarle y trabajarle desde cada uno de nuestros pueblos, de nuestros puestos de trabajo. Las organizaciones grandes de todo el mundo, o sea, las más grandes, Apple, Amazon, toda esta gente que son megacorporaciones, todo el tiempo están creando herramientas para mejorar la comunicación, creando culturas de preguntar, creando culturas de no castigar los errores. Esa gente tiene psicólogos, científicos, antropólogos, súper preparados todo el día pensando cómo mejorar la comunicación, cómo crear herramientas para que mejore todo el tiempo el trabajo entre todos y la comunicación. Otra vez, nosotros obviamente no tenemos ni psicólogos ni antropólogos, pero espero que con esta clase empecemos la tarea de desarrollar una real cultura de comunicación. Vamos a dejar algunas herramientas en esta clase para que empecemos a usarlas, para empezar a mejorar y tomarnos en serio cómo vamos a comunicarnos dentro de la empresa. Por ejemplo, Apple tiene equipos de teatro, grupos de teatro. O sea, esa gente contrata actores para hacer obras de teatro en donde ponen ejemplos
de bullying, ejemplos de maltrato al equipo de trabajo, ejemplos de comunicación errada, y hacen obras de teatro súper producidas para enseñarle a la gente qué hacer y qué no hacer, y para mejorar la comunicación todo el tiempo. Contratan actores profesionales que lloran y todo. Una de esas herramientas, eso es un ejemplo. De otras cosas, escriben libros, manuales, tienen herramientas tecnológicas para comunicarse. O sea, no es fácil hacerlo, pero nosotros podemos empezar a trabajarle desde ya con herramientas sencillas mientras somos un equipo pequeño. Vamos a hacer un recorderis de la claridad del mensaje, que es lo que hemos visto hasta ahora. El recorderis es las frases que hemos hablado, y es que el error de la comunicación no está en el quien recibe el mensaje, sino en el que lo entrega. Pero es responsabilidad del que recibe preguntar si no entiende. Preguntar está bien, preguntar no es un signo de ignorancia, sino de inteligencia. La claridad del mensaje en Meruku se define, es un mensaje con un lenguaje sencillo y directo, que se entrega de manera cordial, amable, se comunica con un tono cálido, y si el que recibe no entiende, pues pregunte. Entonces, estas son unas herramientas que podemos empezar a tener en el subconsciente para mejorar la comunicación. Vamos a crearlas obviamente poco a poco más con Alicia y el equipo de recursos humanos para empezar a meternos esto de estas herramientas de comunicación, de cómo actuamos y nos comunicamos y desarrollamos nuestro negocio. La segunda parte de esta charla es la transparencia. Entonces esta clase era la claridad y la transparencia. Y la transparencia les voy a echar un cuento, unos más que todo cuentos, porque la transparencia es que nos tenemos que decir las cosas así no nos guste. Tenemos que hablarnos, tenemos que comunicarnos de qué es lo que queremos lograr, tenemos que comunicar todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, tenemos que ser transparentes porque si no es muy difícil tener éxito así. Ya les voy a mostrar en los ejemplos. Esta persona se llama Jorgen Vig Knustrup. Es difícil de pronunciar el nombre, pero el tipo es un danés. Y como a principios del año 2000, él es un ejemplo empresarial del berraco porque él sacó adelante la empresa Lego de la bancarrota. A principios de los años 2000, la empresa Lego estaba en muchos problemas financieros. Sin embargo, en las revistas de negocios y Forbes y Fortune salía que era de las empresas más admiradas y más exitosas del mundo, y era mentira, la empresa estaba llevada. Entonces, como esto era una empresa 100% privada, de una sola familia, ya va como en la cuarta generación. Lego fue fundada en los años 20 en Dinamarca y es un caso de éxito increíble, por haber creado el invento de la ficha esa de Lego que permite armar las vainas durante muchas generaciones. Esta familia privada se creó una cultura de secreto. Nadie podía saber nada en la empresa, nadie sabía nada de los productos, de los resultados, de los directivos, de lo que se debe. No había acceso de un departamento a otro. Si usted trabaja en diseño, la tarjeta suya solo le permite entrar ahí. No se podía mover dentro de la empresa. Eso parecía parecía el Gestapo. Existían más de 25 entidades legales dentro del Lego para manejar la facturación y toda la parte administrativa. Entonces ni siquiera los contadores tenían claros cuánto se debía, quién les debía, cuál era la rentabilidad de cada unidad de negocio. Y a medida que Lego crecía, pues obviamente se ponía mucho más complejo porque ya tenían parques de diversiones, caricaturas, ropa, videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Y estaban emprendiendo muchísimos proyectos más sin saber si iba bien o mal todos los proyectos que hacían. Nadie sabía nada. El único dato que conocían medio los gerentes eran las ventas. Y Lego estaba al borde del colapso. Los dueños que sí medio veían la información se dieron cuenta y contrataron a una empresa de consultoría que se llama McKinsey. Y McKinsey mandó a este man, que es este Jorgen. Y él, como lo contrataron los dueños, que eran como la familia, le dieron acceso a cierta información y el man llegó después de 3 o 4 meses, llegó con un informe a la junta directiva que básicamente dejó a todo el mundo boquiabierto porque la empresa se estaba quebrando. Les quedaban como 6 meses de flujo de caja, o sea, eso iba más mal que un berraco. La junta directiva contrata a este tipo de CEO y lo primero que él hace es establecer una cultura de transparencia. Vamos a saber qué está pasando en cada uno de los negocios, vamos a ver si los negocios son rentables o no, vamos a ver quién está
desempeñándose o no. Vamos a ver todo lo que está pasando y todo lo vamos a saber. Y creó herramientas en donde publicaban semanalmente los resultados de cada una de las líneas para que todo el mundo lo viera. Cerró obviamente un montón de líneas de negocio que no funcionaban, pues porque ahora sí se sabía. Y este tipo con un montón de cosas, pero básicamente una cultura de transparencia, salvó ese negocio y la volvió en 10 años la empresa de juguetes más grande del mundo. Es más grande que Mattel, más grande que todas. Eso es uno de los casos de éxito más grandes que ha tenido la historia. Este tipo se volvió famoso y es una nota, ha sacado varios libros, a mí me gusta mucho porque es un tipo que la tiene muy clara. Les voy a dar otro ejemplo. En la época de Mao, este man de Mao Zedong en China, él lanzó un programa que se llamaba El Gran Salto y era un programa de incremento de productividad industrial y agrícola con un modelo de cooperativas que era muy difícil que funcionara, pero, pero obviamente allá no se podía decir nada, entonces porque no podía haber transparencia de abajo para arriba. Entonces después de implementarlo, cuando él pidió los resultados, pues todos los líderes de los pueblos y todo le dijeron mentiras. Según el equipo de él, se habían logrado todas las metas de producción de comida y pues Mao feliz empezó a exportar la comida y no había comida realmente, no fueron transparentes con él y mató 30 millones de personas de hambre. Una tragedia brutal, la falta de transparencia, el tipo no sabía, no tenía la información para tomar decisiones para manejar un país y pues imagínense esa tragedia, 30 millones de personas, una locura. Falta de transparencia. Otro cuento. En estos días vi un documental sobre el tema ese de los aviones 737 MAX, que fue obviamente el cuento este que hace como algunos años se cayó, Boeing lanzó un avión que se llamaba el 737 MAX y ese avión fue un éxito comercial berraco, pero cuando empezaron a entregarlos se empezaron a caer esos aviones. Y entonces empezaron a investigar, 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 ¡pum! Llegaron a qué fue lo que pasó. Los aviones tenían un defecto terrible. Boeing no había sido transparente ni con los clientes ni con los empleados no habían sido transparentes con los directivos con respecto a las fallas que tenía y causó uno de los desastres corporativos más grandes de la historia. Hay un documental en Netflix muy bacano porque ahí entrevistan mucho a gente del equipo de trabajo y ellos cuentan que en algún punto en los 80 Boeing cambió de gerencia y cambiaron la estrategia y empezaron a enfocarse exclusivamente en el valor de la acción de Boeing en la bolsa y se olvidaron de que producían aviones de calidad top y que ellos tenían que asegurarse que la gente estuviera safe. Entonces, como se enfocaban solo en la acción, nadie podía decir nada, nadie podía levantar la mano a decir que había un problema porque un problema en la producción de un avión puede costar dinero, entonces echaron la gente de calidad y empezaron a haber miles de problemas en donde ya la gente no podía ser transparente porque les daba miedo. Y pasó este desastre tan terrible, véanselo, es muy bacano, está en Netflix. Otro cuento les voy a echar con el tema de las transparencias, porque es que a mí me parece súper importante que usemos ejemplos gráficos para entender de qué se trata, porque todavía pasa en Meruco y en muchas organizaciones pasan que no hay transparencia eh, eh, por muchas razones que les voy a contar más adelante. La transparencia tiene que ser de atrás para adelante y de adelante para atrás. Yo ahorita me estoy leyendo un librito de la historia del ferrocarril transatlántico que se hizo en Estados Unidos a finales de 1800 y ahí cuentan muchas historias de los viajes de las caravanas, porque antes en Estados Unidos la gente tenía que viajar de ciudad en ciudad en caravanas de vaqueros, porque no había un tren, el tren no conectaba muchas ciudades. Y esas caravanas a veces eran de 1 kilómetro, entonces tenía que haber un guía adelante y tenía que haber un guía atrás y a los lados. Entonces, el de atrás tenía que estar en la jugada que no vinieran los indios porque en esa época habían guerras con los indios, entonces si llegaban los indios los mataban a todos y el de adelante tenía que estar mirando el paisaje y asegurándose que navegaba bien para que la caravana no se fuera a perder. Los de los lados tenían que estar cuidando que no se acercaran los lobos a comerse las ovejas que llevaban la caravana porque eso eran viajes de un mes. Entonces tenían que llevar comida, vacas, tenían que llevar de todo. Entonces ahí uno notaba que la comunicación tiene que ser de atrás para adelante y de adelante para atrás. Si el que viene atrás no avisa que vienen indios, los matan a todos. Si el que está adelante ve que van por el mal camino y no avisa, se pierden 3, 4 días, se quedan sin comida
se mueren todos. Si los de los lados no avisan que hay lobos y no protegen las ovejas, los matan, se mueren todos, ¿cierto? Entonces, si yo veo una falla y no soy transparente porque me da pena que me digan pajudo, o porque una persona no diga nada porque entonces me regañan o no quiere, entonces está poniendo en riesgo toda la caravana, porque es como si viene un lobo atrás, es lo mismo que le estaba diciendo. Entonces, los resultados tienen que, los problemas tienen que contarse de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, porque esto es un tema de que nos tenemos que proteger entre todos, tenemos que proteger la caravana, ¿cierto? Eso es una cultura que tenemos que acabar en Merucú y sigue sucediendo todo el tiempo. Les voy a otro cuento para que haya muchísima más, sea muchísimo más gráfico. Haga de cuenta que nuestra empresa es un barco y nosotros estamos en un barco que todo el tiempo el mar cambia de condiciones. A veces está oleado, a veces está calmado, a veces hay mucho calor, a veces hay mucho frío. Andar en un barco transatlántico se cambian las condiciones todo el tiempo. Y hay un equipo como de 5 personas haciéndole mantenimiento motor abajo y el mar empieza a cambiar las condiciones y la presión zafa uno de los tornillos y abre un hueco en el barco y se empieza a meter el agua. La falta de transparencia es como si ese equipo de 10 no dice nada por miedo a que, no, pues cómo vamos a decir, porque fue madre, nos van a decir pajudos, ¿no? El que tiró el tornillo, pues nos van a decir pajudos, mejor que se hunda el barco que me digan pajudo. ¿Qué pensaría toda la tripulación del barco de unas personas que se dan cuenta que se está metiendo agua y no dicen nada? Es exactamente lo mismo cuando vemos un error dentro de la organización que está poniendo, que hace que no seamos los mejores, que hace que no vayamos hacia el objetivo y no decimos nada. Es responsabilidad absolutamente de todos asegurarnos que si vemos un hueco en el barco metiéndose agua, tenemos que levantar la mano inmediatamente porque nos tenemos que cuidar los unos a los otros. Se tiene que acabar el tema de que todo es personal en Merucú. Hay personas que todavía tienen ese cuento. Nada es personal en Merucú. Esto es un tema de cuidar nuestro barco. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros y eso es un tema de transparencia. Por eso cada vez que hay un problema yo les digo, la gente, nosotros todo el tiempo estamos siendo transparentes con ustedes con los resultados. Las bonificaciones trimestrales son basadas en resultados. Hay transparencia. Si no nos fue bien en algo, hay que hablarlo. Entonces, vamos a hacer una conclusión de nuestra clase de hoy porque estuvo muy larga, les pido disculpas, pero es necesario darle el tema. La conclusión de la claridad y el mensaje directo, de nuevo repito, es que el error en la comunicación no está en quien recibe, sino en quien entrega el mensaje, pero es responsabilidad del que recibe preguntar si no entiende. Preguntar está bien, preguntar no es un signo de ignorancia, sino de inteligencia. La descripción del mensaje claro en Merucú es que es un mensaje con lenguaje sencillo y directo, en que se entrega de manera cordial, amable. El mensaje tiene que ser congruente con las acciones. El mensaje que se debe comunicar con un tono cálido y deja la puerta abierta para que el que recibe el mensaje pregunte si no entiende. Y de la segunda parte de transparencia es que la transparencia es de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás. En el ejemplo del ego era de la empresa hacia el equipo no había transparencia y en el ejemplo de la caravana o del barco o de Boeing no hay transparencia del equipo hacia la empresa. Falta de transparencia es como si vamos por un camino peligroso con la luz apagada. La razón de estar en este equipo juntos es para salir todos adelante, para protegernos unos a los otros. Es responsabilidad de todos ser transparentes siempre con las oportunidades de mejora y con los problemas que nos enfrentamos para poder lograr lo que queremos. Bueno, esa es nuestra clase, los quiero mucho. Me cuentan feedback si les gusta, véanla hoy que es un día feriado. Y empiecen a aplicarla dentro de los equipos de trabajo, repásenla, hagamos avisos alrededor de la empresa sobre esto y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana con la segunda parte de esta clase. Chao, chao.